En las profundidades de Sleepy Hollow, un lugar donde las sombras se entrelazan con los susurros del viento, una historia de terror guarda en la penumbra. Una noche sin luna, un forastero llega a este pueblo aparentemente tranquilo, desencadenando una serie de eventos que desafiarán la percepción de la realidad. Acompáñanos en este escalofriante viaje mientras desentrañamos el misterio del jinete sin cabeza, una leyenda que ha atormentado las noches de Sleepy Hollow durante siglos. Había una vez un pequeño pueblo llamado Sleepy Hollow, que se encontraba anidado en un valle entre altas colinas cubiertas de espesos bosques. Era un lugar tranquilo y apacible, donde los habitantes vivían sus vidas sin mayores sobresaltos. Sin embargo, esa paz se vio perturbada un día por la llegada de un misterioso extranjero. El forastero se llamaba Ichabod Crane, un maestro ambulante de escuela que había llegado a Sleepy Hollow en busca de trabajo. Era un hombre delgado y espigado, con una nariz aguileña y ojos que parecían siempre alerta. Su apariencia contrastaba con la de los rudos habitantes del pueblo, y su interés por los libros y el conocimiento lo hacía aún más extraño a los ojos de la gente de Sleepy Hollow. A pesar de su apariencia y sus peculiaridades, Ichabod pronto se hizo querido por sus alumnos, quienes disfrutaban de sus historias y lecciones. Pero había algo que llamaba aún más la atención de Ichabod que sus clases: la belleza de Katrina Van Borla, la única hija del acaudalado granjero Baltus Van Borla. Katrina era una joven de encanto natural, con cabello dorado como el trigo maduro y ojos azules como el cielo. Su sonrisa iluminaba el pueblo, y muchos jóvenes pretendientes ansiaban su atención. Sin embargo, Katrina parecía interesada solo en uno: Brom Bones, un fornido y atlético granjero conocido por su astucia y su habilidad en las competiciones de lucha y equitación. Ichabod no podía evitar mirar a Katrina con adoración cada vez que la veía. Soñaba con un futuro en el que él, el maestro ambulante, se convirtiera en el esposo de la hermosa Katrina y heredara las tierras y la fortuna de los Van Tassel. Pero sabía que sus sueños eran solo eso, sueños lejanos y difíciles de alcanzar. Un día, mientras Ichabod estaba enseñando a sus alumnos en la escuela, Katrina se presentó con un pastel recién horneado y una sonrisa radiante en el rostro. Le agradeció a Ichabod por sus enseñanzas y le invitó a la fiesta que su familia celebraría esa noche en su granja. Ichabod recibió con gratitud, y su corazón latía de emoción al pensar en la posibilidad de pasar tiempo con la mujer que amaba en un entorno más relajado. La fiesta en la granja Van Tassel fue una celebración extravagante llena de comida deliciosa, música alegre y bailes animados. Ichabod se encontró en la gloria, disfrutando de la compañía de Katrina y sintiéndose como si estuviera en un sueño. Sin embargo, su felicidad pronto se vio empañada por la presencia de Brom Bones, quien no parecía dispuesto a ceder tan fácilmente en su cortejo a Katrina. Brom regresó a Ichabod a una competencia de fuerza y habilidad. Ambos hombres participaron en una serie de juegos que incluían carreras a caballo, lanzamiento de hachas y lucha libre. A pesar de los esfuerzos de Ichabod, Brom demostró ser el vencedor en todos los juegos, dejando claro su dominio en la granja y su intención de casarse con Katrina. A medida que avanzaba la noche, Ichabod se sintió descorazonado. Sabía que su rival era más fuerte y valiente que él, y que sus posibilidades de conquistar el corazón de Katrina se desvanecerían. Después de la competición, la joven pareja compartió un baile apasionado que llenó de envidia a Ichabod, quien observaba desde la distancia. La noche llegó a su fin, y los invitados comenzaron a retirarse. Ichabod se despidió de Katrina con tristeza y montó su caballo para regresar a la pequeña casa que compartía con una viuda y su hijo en las afueras del pueblo. La oscuridad de la noche era profunda y silenciosa, y el camino de regreso a casa estaba bordeado de espesos árboles y sombras misteriosas. Ichabod cabalgaba por el oscuro bosque, sintiendo el frío de la noche en su espalda. El sonido de los cascos de su caballo resonaba en el silencio, y el viento susurraba entre las hojas de los árboles. Mientras avanzaba por el camino, comenzó a pensar en las historias que había escuchado sobre Sleepy Hollow. La leyenda más famosa de Sleepy Hollow era la del jinete sin cabeza, un espíritu maligno que deambulaba por el pueblo en busca de su cabeza perdida. Se decía que el jinete sin cabeza era una víctima de la Guerra de Independencia de Estados Unidos, cuya cabeza había sido arrancada por un cañonazo enemigo. Desde entonces, su espíritu atormentado había regresado a la vida, montando su caballo negro y persiguiendo a aquellos que se atrevían a cruzar su camino durante las noches oscuras.
Aunque Ichabod no creía en supersticiones ni en espíritus, no pudo evitar sentir un escalofrío cuando pensó en la leyenda del jinete sin cabeza. Mientras cabalgaba solo por el bosque en la oscuridad de la noche, sus nervios comenzaron a flaquear. Cada ruido de la naturaleza se convirtió en un susurro amenazador, y cada sombra parecía esconder un peligro invisible. De repente, Ichabod escuchó un ruido detrás de él. Se volvió rápidamente, pero no vio nada en la oscuridad. Sacudió la cabeza tratando de deshacerse de sus miedos, convenciéndose a sí mismo de que su mente le estaba jugando trucos. Sin embargo, cuando volvió a mirar hacia adelante, algo lo hizo detenerse en seco. A lo lejos, en medio de la negra noche, vio una figura montada en un caballo oscuro. La figura se movía con una extraña y espeluznante elegancia, como si flotara sobre el suelo en lugar de cabalgar sobre él. Ichabod parpadeó y se frotó los ojos, pensando que tal vez estaba alucinando, pero la figura seguía allí, acercándose cada vez más. El corazón de Ichabod comenzó a latir descontroladamente mientras observaba cómo el misterioso jinete se acercaba. La figura estaba vestida con ropas oscuras y desgarradas, y su cabeza estaba ausente por completo. En lugar de una cabeza, el jinete sostenía una calabaza hueca que emitía una tenue luz verdosa en su interior, iluminando su rostro pálido y angustiado. El jinete sin cabeza se acercó cada vez más a Ichabod, y el sonido de los cascos de su caballo resonaba como un tambor en la mente del maestro. Ichabod intentó huir, azuzando a su caballo para que corriera lo más rápido posible, pero el jinete sin cabeza parecía seguirle el paso sin esfuerzo. La distancia entre ellos se acortaba inexorablemente. Panicado y desesperado, Ichabod buscó refugio en el camino que conducía al puente que cruzaba el río en las afueras del pueblo. La leyenda decía que el jinete sin cabeza no podía cruzar el puente, e Ichabod esperaba que eso lo salvara de su aterradora persecución. Montó a toda velocidad hacia el puente, pero cuando estuvo a punto de cruzarlo, el jinete lanzó la calabaza en su dirección. La calabaza golpeó a Ichabod en la cabeza con un impacto sordo y lo hizo caer de su caballo. Se estrelló contra el suelo y perdió el conocimiento por un breve momento. Cuando recobró la conciencia, el jinete sin cabeza se encontraba a su lado, inclinándose sobre él con su rostro iluminado por la luz verde de la calabaza. Ichabod suplicó por su vida, balbuceando y prometiendo que nunca regresaría a Sleepy Hollow si lo dejaban ir con vida. El jinete sin cabeza pareció considerarlo por un instante, pero luego, con un gesto de desdén, desapareció en la oscuridad de la noche. Ichabod se puso de pie, temblando y lleno de terror. Montó a duras penas en su caballo y regresó al pueblo, donde contó su encuentro con el jinete sin cabeza a cualquiera que quisiera escuchar. Sin embargo, pocos le creyeron, pensando que había sido una historia inventada para llamar la atención de Katrina y ganar su simpatía. El maestro ambulante nunca volvió a ser el mismo después de esa noche. Se volvió nervioso y paranoico, y sus sueños de un futuro con Katrina se desvanecieron por completo. Al final, abandonó Sleepy Hollow en busca de un nuevo lugar donde empezar de nuevo. La historia del encuentro de Ichabod con el jinete sin cabeza se convirtió en una leyenda más del pueblo, que se contaba durante las noches de Halloween y se transmitía de generación en generación. Sleepy Hollow siguió siendo un lugar tranquilo y apacible, pero siempre hubo una sensación de temor en el aire durante las noches oscuras, cuando la luna brillaba en lo alto y el viento susurraba entre los árboles. Y así, la leyenda del jinete sin cabeza perduró a lo largo del tiempo, una historia de misterio y terror que recordaba a todos que en las sombras de la noche, en el corazón de los bosques oscuros, siempre podía acechar algo inquietante y desconocido. Sleepy Hollow nunca volvió a ser el mismo después de esa noche, y la historia del jinete sin cabeza se convirtió en parte de su identidad, una advertencia para aquellos que se aventuraban en la oscuridad. Sleepy Hollow, un lugar donde las sombras ocultan secretos insondables y el pasado se entrelaza con el presente. ¿Te atreverás a explorar más allá de lo conocido? Nos vemos en el próximo video. Curiosidad X.